Anatomía básica del oído. Soy el doctor César Augusto Palomino Peña, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad, Perú-Japón. El contenido de esta presentación será: estructura general del oído externo, oído medio y oído interno. Estructura general del oído. El oído es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos, formando el sentido de la audición. También se encarga del equilibrio. El oído se divide en tres secciones: oído externo, oído medio y oído interno. Oído externo. El oído externo está formado por dos partes: el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Comenzaremos con el pabellón auricular. Se trata de una lámina constituida por cartílago plegado, en diversos sentidos, sobre sí mismo, gracias a la ayuda de estructuras ligamentosas. Es de forma oval, con la extremidad mayor orientada superiormente y cubierta por piel. Se sitúa en las partes laterales de la cabeza, posteriormente a la articulación temporomandibular y a la región parotidia, anteriormente a la región mastoidea e inferiormente a la región temporal. Está unida a la parte lateral de la cabeza por la parte media de su tercio anterior a través de los ligamentos extrínsecos, el ligamento auricular anterior y posterior, y es libre en el resto de su extensión. Esta parte libre forma con la pared craneal un ángulo abierto posteriormente que suele medir por término medio de 30 grados. Aunque tiene unas medidas medias de 65 milímetros de eje mayor vertical y 39 milímetros de eje transversal, su tamaño es muy variable y depende de factores genéticos o ambientales. En su cara lateral se observan una serie de salientes que alternan con depresiones, circunscribiendo una cavidad profunda llamada la concha de la oreja, en el fondo de la cual se abre el conducto auditivo externo. Respecto a las funciones, podemos mencionar las siguientes. Tiene una función no audiológica, que es una función de protección. La configuración del cartílago auricular con sus repliegues y la angulación de aproximadamente 30 grados respecto al cráneo permiten que el conducto auditivo externo quede parcialmente cubierto y protegido de cuerpos extraños que puedan llegar desde el exterior. Y la función audiológica. El pabellón auricular recoge las ondas sonoras y las hace converger hacia el conducto auditivo externo, actuando como una pantalla receptora. Conducto auditivo externo. Se extiende desde la cavidad de la concha a la membrana timpánica. La pared de este conducto, fibrocartilaginosa en su tercio lateral y ósea en sus dos tercios mediales, está cubierta en toda la extensión de su superficie externa por un revestimiento cutáneo, que es la continuación de la piel de la cara lateral de la oreja. Se adelgaza de lateral a medial y se refleja en el fondo del conducto sobre la membrana timpánica, de la que constituye la capa externa. En la mitad lateral está provisto de pelos muy delgados, que desaparecen en la mitad medial. Por debajo de este revestimiento cutáneo se encuentra un revestimiento de glándulas sudoríparas modificadas, que son glándulas secretoras de cera, y glándulas sebáceas. La longitud del conducto auditivo externo es de 25 milímetros por término medio. No se trata de un tubo recto, sino que presenta sinusoidales en sentido vertical y horizontal simultáneamente, describiendo una curva convexa superiormente o en forma de S desviada, de forma que la dirección de su eje longitudinal coincide con el conducto auditivo externo. ¿Cuáles son sus funciones?
tiene una función no audiológica. Tanto la disposición en S del conducto como la presencia de finos pelos en el extremo lateral que están orientados de tal manera que sus puntas quedan hacia afuera, evitan que los cuerpos extraños penetren dentro de él. Por otro lado, la secreción de glándulas sudoríparas modificadas, es decir, cerumen, y la secreción de glándulas sebáceas, que se encuentran en la porción cartilaginosa, cumplen también una función protectora, sobre todo desde el punto de vista bacteriológico. Otra misión del conducto es el control de la temperatura, para que de esta manera sea la misma a ambos lados de la membrana timpánica. La otra función es una función audiológica. Desde el punto de vista auditivo, aparte de su función pasiva de la transmisión del sonido, tiene un efecto resonante, reforzando la resonancia de las frecuencias comprendidas entre 2000 y 5000 Hz. Oído medio. Está formado por un conjunto de cavidades aéreas labradas en el espesor del hueso temporal, con excepción del segmento faríngeo de la trompa de Eustaquio. Está cubierto por un epitelio mucoso estratificado ciliado o respiratorio. Se considera un mecanismo adaptador de impedancias entre el medio aéreo, donde se generan los estímulos sonoros en la vida terrestre, y el líquido del oído interno. Juega un papel fundamental en la fisiología auditiva, ya que se encarga de las siguientes funciones: la transformación de ondas acústicas en vibraciones mecánicas, la adaptación de las impedancias entre el medio aéreo y el medio líquido del oído interno, la protección del oído interno ante sonidos de intensidad extrema y el mantenimiento del equilibrio de presiones aéreas entre ambos lados de la membrana timpánica. Membrana timpánica. Doble membrana de origen ectodermo-endodérmica, derivada de la primera bolsa faríngea y la primera hendidura branquial. Constituye la pared externa de la cavidad del oído medio. Está formada por una pequeña porción situada en la parte superior, conocida como pars flácida, y una pars tensa, separada de la anterior por los ligamentos tímpano-malleolares anterior y posterior, que constituye la mayor parte de la membrana timpánica, y deriva de las tres hojas germinativas. Su cara externa está tapizada por epidermis, que procede del ectodermo. Su capa media fibrosa procede del mesodermo, y su capa interna, que está revestida de mucosa, que proviene del endodermo. La pars tensa es la más amplia y prácticamente se encuentra en los 2/3 de la membrana timpánica. Y la pars flácida se encuentra en la región superior de la membrana timpánica. Su función: convertidor de energía. Cuando las ondas sonoras llegan al oído externo, chocan contra la membrana timpánica y la hacen vibrar. Estas vibraciones sonoras hacen que se mueva hacia adentro y hacia afuera de manera muy rápida, siguiendo el patrón de las ondas sonoras. Convierte estas vibraciones en señales mecánicas. Huesos osiculares. Posteriormente a la vibración de la membrana timpánica, entran en juego la cadena de huesos osiculares, de lateral a medial, el martillo, el yunque y el estribo. El martillo posee la forma de un mazo con una cabeza y un cuerpo unidos por el cuello. El mango está incluido en el espesor de la membrana timpánica. En él se insertan las fibras de la capa media. El yunque está situado medialmente al martillo, entre este hueso y el estribo. Posee un cuerpo, una apófisis horizontal o corta y una apófisis descendente o rama larga. El cuerpo, alojado en el ático, se une con la cabeza del martillo por medio de una articulación de anclaje recíproco. El movimiento de esta articulación se encuentra muy limitado
por la fijación del martillo a la membrana timpánica. Por este motivo, ambos huesos suelen desplazarse como un conjunto. El estribo es el más medial de los huesos osiculares. Está situado en profundidad con respecto al yunque con el que se articula. La cabeza tiene una cavidad glenoidea para articularse con la apófisis vertical o rama larga del yunque. Este se encuentra en un espacio conocido como ventana oval, la que está cerrada por la platina del estribo. En el espacio del aire entre la ventana oval y la platina se encuentra un ligamento anular que cierra este compartimiento de aire. ¿Cuál es la función de estos huesos osiculares? La amplificación del sonido. Amplifica las vibraciones del sonido que llegan a través de la membrana timpánica. Debido a que el oído interno contiene líquidos y estructuras delicadas, necesita una amplificación significativa para convertir las débiles vibraciones sonoras en señales eléctricas que el cerebro pueda interpretar como sonido. Trompa de Eustaquio. Es una estructura en forma de tubo, habitualmente cerrada, que se extiende desde la caja del tímpano hasta la región rinofaringea. Mide de 3,5 a 4 centímetros de largo y está tapizada por una capa de mucosa que es continuidad de las fosas nasales, con las que se halla en íntima relación. Su función es controlar la presión dentro del oído medio, para proteger sus estructuras ante cambios bruscos y equilibrar las presiones a ambos lados del tímpano. También es encargada de ventilar adecuadamente el oído medio. Si la presión no está equilibrada, el tímpano no puede transmitir las ondas sonoras de manera eficiente a través de los huesos osiculares hasta el nervio acústico. Oído interno. El oído interno está compuesto por una serie de cavidades excavadas en el espesor del hueso temporal. El laberinto óseo, que a su vez contiene una estructura interna delimitada por membranas, denominada laberinto membranoso, y que aloja dos receptores sensoriales, el receptor del equilibrio y el receptor auditivo. Por un lado, el receptor del equilibrio, formado por el vestíbulo y los canales semicirculares, se encuentra en la parte más posterior del laberinto, mientras que el receptor auditivo se sitúa en el laberinto anterior, en una estructura denominada cóclea. El oído interno está formado en un espacio que deja el hueso temporal en la región denominada hueso petroso. Al espacio se le denomina laberinto óseo, y a la estructura membranosa que existe en su interior se le denomina laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y el membranoso existe un líquido denominado perilinfa, un ultrafiltrado sanguíneo de composición similar al líquido cefalorraquídeo. En el interior del laberinto membranoso existe otro líquido denominado endolinfa, producido por una estructura llamada estría vascular. El sistema perilinfático desemboca en el espacio supraracnoideo a través del acueducto coclear, mientras que la endolinfa viaja a lo largo del ducto endolinfático y se reabsorbe en un saco ciego llamado saco endolinfático, ubicado en el espacio epidural. Cóclea. La cóclea es un tubo arrollado en espiral alrededor de un eje óseo cónico llamado modiolo. Se relaciona anatómicamente con la cavidad del oído medio mediante dos orificios, la ventana oval y la ventana redonda, que quedan tapados mediante dos membranas, la membrana oval que tapiza la ventana oval y que se encuentra unida a la platina del estribo, y la membrana redonda que cierra la ventana del mismo nombre y que se encuentra libre. La importancia del buen estado de la membrana redonda es esencial para la entrada de la vibración mecánica en la cóclea, generada por el tímpano
y los huesos osiculares, ya que compensa la presión ejercida por el estribo sobre el líquido coclear. De no existir la membrana redonda y teniendo en cuenta que los líquidos son incompresibles, el estribo no podría transmitir la vibración al interior de la cóclea y por lo tanto no habría audición. Como lo dijimos anteriormente, el laberinto óseo se encuentra relleno de un líquido denominado perilinfa, cuya composición es similar a la de cualquier líquido extracelular del organismo, siendo rico en sodio, pero con poca concentración de potasio. En cambio, el laberinto membranoso cierra una cavidad que ocupa el interior del laberinto óseo y que está rellena de un líquido muy especial denominado endolinfa. Al contrario de la perilinfa, la endolinfa es rica en potasio, pero poco concentrada en sodio. Las membranas que forman el laberinto membranoso del oído interno dividen el conducto coclear en tres secciones que se denominan rampas: vestibular, central o coclear y timpánica. Estas tres rampas quedan delimitadas por la membrana de Reisner, que separa la rampa vestibular de la central, y la membrana basilar, que separa la rampa central de la timpánica. Las rampas vestibular y timpánica están rellenas de perilinfa y se comunican con la zona más distal del conducto coclear, el ápex o vértice apical de la cóclea, por un pequeño orificio denominado el helicotrema, mientras que la rama central o coclear está rellena de endolinfa. La rampa central o coclear tiene una sección triangular cuyas caras serían la estría vascular, la membrana de Reisner y la membrana basilar, sobre la cual se apoya el órgano de Corti. La estría vascular ocupa la pared más exterior de la rampa coclear y es la estructura responsable de la secreción de la endolinfa a la rampa central de la cóclea. Es un epitelio estratificado, vascularizado y con tres tipos de células: células marginales, intermedias y basales. Las células marginales son las responsables del transporte de potasio y su secreción a la endolinfa para el mantenimiento de sus características. Órgano de Corti. Constituye el núcleo central del receptor auditivo de los mamíferos y es el lugar donde se encuentran las células sensoriales auditivas. Es un epitelio neurosensorial constituido por dos tipos de células: células de soporte y células sensoriales, y cubierto por una membrana acelular que es la membrana tectoria, compuesta de colágeno, glicoproteínas y glicosaminglicanos, y con una estructura fibrilar de regiones delimitadas. La membrana tectoria tiene en su cara basal una zona en la que se anclan los esterocilios de las células ciliadas externas. El papel fundamental de la membrana tectoria se relaciona con la producción de desplazamientos en los cilios de las células sensoriales y por lo tanto con la iniciación de la transducción mecanoeléctrica de la señal sonora, además de constituir un reservorio iónico, sobre todo de potasio, en equilibrio con la endolinfa para aumentar la eficacia de la activación, mediada por potasio de las células sensoriales. Sistema vestibular. Envía información constante al cerebro sobre la posición de la cabeza y los cambios en el movimiento. Esto nos permite mantener el equilibrio, ajustar nuestra postura y comprender nuestra orientación en el espacio. Está compuesta por los canales semicirculares, que son tres conductos en ángulos rectos entre sí que detectan la rotación de la cabeza, y el sáculo y utrículo, que son dos estructuras que contienen pequeñas partículas de calcio y detectan cambios en la aceleración lineal y la posición de la cabeza. Conclusiones. El oído se divide en tres secciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo.
Las funciones del pabellón auricular son de protección del conducto auditivo externo y recoge las ondas sonoras y las hace converger hacia el conducto. Las funciones del conducto auditivo externo son de protección, control de la temperatura y transmisión del sonido, es decir, tiene un efecto resonante. El oído medio está formado por la membrana timpánica, los huesos osiculares y la trompa de Eustaquio. La función de la membrana timpánica es la de ser convertidor de energía. La función de los huesos osiculares es la de ampliar el sonido. La función de la trompa de Eustaquio es control de la presión y ventilación. El oído interno está formado por la cóclea, el órgano de Corti y el sistema vestibular. Y la función del oído interno es transformar las ondas sonoras en impulsos eléctricos y transmitirlos al cerebro donde lo interpretamos. Muchas gracias por su atención.